Hola, estudiantes de cuarto año medio A del Colegio Castilla y Aragón. Reciban un cordial saludo, espero que se encuentren bien. Y bueno, estamos en la sesión número 6 de la unidad 1 funciones y el objetivo es determinar el dominio recorrido de una función real y también analizar el comportamiento de funciones reales. Antes de evaluar el dominio de una función, vamos a recordar un poco lo que son los intervalos. Tenemos desigualdades que son mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Tenemos esta inecuación, me dice cuando x es menor a 5. Quiere decir que es abierto, se representa con el corchete de esta forma. Es decir, que son números menores a 5 y no incluye el 5. De esta forma los represento en intervalos desde menos infinito a 5 abierto y de esta forma gráfica desde menos infinito hasta 5. Cuando x son mayores a 5, entonces lo represento de forma gráfica. 5 hasta el infinito positivo y en forma intervalo quiere decir que es desde 5 abierto hasta infinito positivo. Aquí está diciendo x mayores a 5. Son números mayores a 5. En este caso las x o los números son menores o iguales a 5. Menores o iguales quiere decir que sí toma el 5. En este caso, como es el intervalo es menor o igual que, entonces cerrado. Fíjense la forma del corchete, a diferencia de cuando es menor que, es abierto. Aquí es cerrado. Entonces, desde menos infinito hasta 5 cerrado. Cuando x es mayor o igual a 5, quiere decir que 5 sí lo toma, es desde 5 hasta infinito positivo y así se representa en la recta real numérica. Bien, eso lo vamos a ocupar ahora para determinar el dominio en algunos casos en la función. Bien, para determinar el dominio de una función, nosotros debemos saber para cuáles valores la x está definida. Se nos pueden presentar varios casos. Cuando la función es lineal, cuando es una función polinomial. ¿Por qué polinomial? Porque una función cuadrática también puede ser una función cúbica, es decir, que x está elevado a la 3, o que x está elevado a la 4, que x está elevado a la 5. Las funciones lineales y las funciones polinomiales siempre el dominio va a ser los números reales, porque no hay ningún valor que me lo indetermine. Yo puedo reemplazar el valor que yo quiera en x y siempre voy a obtener un resultado. Por eso el dominio son todos los números reales. Pero se nos puede presentar el caso de una fracción, una función racional. Nosotros debemos evitar el número que me haga cero en el denominador. Entonces, ¿qué hago? Tomo el denominador, lo que debe ser diferente a 0 el valor de x. Despejo este que está restando, pasa sumando, quiere decir que el valor de x debe ser diferente de 1. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales menos el 1. Si yo reemplazo 1 acá, 1 menos 1 es 0, me indetermina. Entonces, debo excluirlo del dominio. El otro caso es cuando es una función raíz cuadrada. Cuando es una función raíz cuadrada, debo trabajar con la desigualdad mayor o igual a 0. Tomo la cantidad subradical, mayor o igual a 0, despejo el valor de x, y entonces me da un intervalo para el dominio, que es desde el 4 hasta el infinito positivo, cerrado. Por eso se coloca el corchete de esta forma. Quiere decir que el dominio para esta función solo está definido para estos valores, desde el 4 al infinito positivo. Si yo quiero reemplazar un número en x que no esté en este intervalo, por ejemplo el 0, si yo reemplazo el 0 acá, 0 menos 4 es menos 4. La raíz de menos 4, estaríamos trabajando con un número imaginario, no existe en ese caso. Entonces, nosotros debemos definir la función. Por eso es desde el 4 positivo hasta el infinito positivo. Y tenemos el último caso, ¿verdad? Cuando es una fracción y tenemos una raíz de abajo, vamos a trabajar con la desigualdad mayor que 0. Tomo el denominador mayor que 0, despejo el valor de x, me dice que x debe ser mayor que menos 3. Como es mayor, no lo tomes abierto. Desde menos 3 al infinito positivo pueden ser los valores de x. ¿Por qué es abierto el menos 3? Porque si yo reemplazo aquí menos 3 más 3 es 0, la raíz de 0 es 0, entonces me da un error acá. Por eso debo excluirlo del dominio y dice que es desde el menos 3 en adelante. Bien, ahora vamos con el recorrido de una función. En el recorrido nosotros vamos a evaluar qué valores toma la y. Para eso nosotros tenemos la función y vamos a igualarlo. En vez de f de x vamos a colocar y.
y voy a despejar x. Despejo x, este que está sumando pasa restando, este que está multiplicando pasa dividiendo. Y luego evalúo este resultado según las condiciones que tengo acá. En este caso vemos que es una fracción, pero no tenemos la y en el denominador, por lo tanto aquí el recorrido son todos los números reales. En el segundo caso, despejo el valor de x. Aquí cambié fx por y porque es lo mismo. Aquí está dividiendo, lo voy a pasar hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. Aplico la propiedad distributiva y por x y por menos 1 menos y. Término que está restando pasa sumando y y que está multiplicando pasa a dividir. Evalúo. Resulta que esto también es una fracción y yo debo, ¿verdad? Tengo que evitar que sea igual a 0. Este denominador recorrido, el número real es menos el número 0. No puedo reemplazar la y por 0 o porque me lo indetermine, pues, la fracción. En este caso, valor 0. En el próximo caso, aquí tenemos la función raíz cuadrada, vamos a despejar x, como aquí está una raíz, pasa la potencia hacia el otro lado de la igualdad, este término que está restando pasa sumando, y aquí queda evaluado. Si yo veo, no hay ninguna restricción, ninguna de estas tres, yo podría decir que el recorrido de esa función raíz cuadrada son todos los números reales, pero no es así. ¿Por qué? Porque si yo observo la función, el valor que yo reemplace en x, siempre voy a obtener un resultado positivo. No me va a dar una raíz negativa. Por lo tanto, aquí el recorrido de la función o las imágenes que voy a obtener en esta función va a ser positivo. Es decir, que desde el 0 al infinito positivo. Caso parecido con esta función, primero voy a despejar x. Para despejar x, elevo los dos lados de la igualdad al cuadrado para poder eliminar la raíz. Este queda 5 por 5, 25, porque es 5 al cuadrado. Y este se va a la raíz, me queda x más 3. Como esto que está acá está dividiendo, pasa hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. Aplico la propiedad distributiva. Este término que está sumando pasa restando. Aquí es 25, ¿bien? 25. Este ahí que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la igualdad. En este caso vemos que aquí evidentemente no me puede dar 0 en el denominador. Pero pasa lo mismo que en la función anterior. No voy a tener ningún valor negativo de imagen en esta función, si la observamos de esta forma. Por lo tanto, los valores que va a tomar la y va a ser desde el 0 al infinito positivo, pero no va a tomar el 0, porque aquí me lo está diciendo. No puedo reemplazar 0 en esta función, o sea, o no va a tomar el valor 0 porque aquí está en el denominador. Bien, entonces desde el 0 hasta el infinito positivo el recorrido. Bien, vamos a estudiar la monotonía de una función. Cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Una función es creciente porque mientras yo le estoy dando valores a x, recuerden que ya está el 0, mientras yo le estoy dando valores mayores a x, la gráfica va a ir aumentando el valor de y. ¿Bien? Y la función es decreciente porque cuando yo voy aumentando el valor de x, aquí está 0, yo voy aumentando el valor de x, vemos que va cayendo el valor de y, cada vez va a ser más pequeño. Bien, ahora vamos con los tipos de funciones. Primero con la función inyectiva, la vamos a anotar con la letra i, que es cuando todo elemento que conforma el conjunto de partida tiene imágenes diferentes en el conjunto de llegada. Yo puedo decir que este primer diagrama sagital es una función inyectiva, porque los elementos diferentes del dominio tienen imágenes diferentes. A diferencia de esta, por lo menos el menos 2 y el 2 tienen una misma imagen que es 8, por lo tanto esta función no es inyectiva. Esta función tampoco es inyectiva porque 1 y el 3 comparten una misma imagen. Esta función sí es inyectiva porque todos los elementos tienen imágenes diferentes. No hay ningún elemento, por lo menos el 1 tiene una imagen diferente al del 2, el 2 es una imagen diferente al 4. Esto en el caso de diagrama sagital. Cuando es una gráfica, para nosotros saber si la función es inyectiva, no podemos aplicar el criterio de la recta horizontal. Si corta en un solo punto, quiere decir que la función es inyectiva. Aquí corto en un punto. Si trazo la recta, aquí en esta función corta en 3 puntos, esta función no es inyectiva.
Aquí también trazo la recta, corta en 2 puntos, no es inyectiva. Y esta función sí es inyectiva porque al trazar la recta horizontal, bueno, me corto un solo punto, por lo tanto es inyectiva. Bien, ahí me aparecen las funciones que son inyectivas. Una función es sobreyectiva cuando los elementos que conforman el conjunto de llegadas están todos asociados a algún elemento del dominio. Por ejemplo, aquí en el conjunto de llegada, todos los elementos están asociados a algún elemento del dominio. En este caso no es sobreyectiva. No es sobreyectiva porque el 2 no está asociado con ningún elemento. Esta función sí es sobreyectiva. Todos los elementos están asociados al menos con algún elemento del conjunto de partida. Y esta función no es sobreyectiva porque es sobre un elemento del conjunto de llegada. Es decir, no está asociado al 10 con ningún elemento del dominio. Colocamos entonces las funciones sobreyectivas. Bien, las funciones sobreyectivas en la gráfica. Esta función no es sobreyectiva porque desde el menos 2 hacia arriba es que tenemos valores en y. Del menos 2 hacia abajo no hay valores para y. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. Si yo redescribo el recorrido, ahí sí puede ser. Si yo redescribo el recorrido y digo, bueno, que el recorrido de esta función es desde el menos 2 abierto al infinito positivo, entonces puedo decir que sí es sobreyectiva. Esta función es sobreyectiva porque viene abajo en el y, aquí, después sube en y, quiere decir que si toma todos los valores del eje y, entonces sí es sobreyectiva. Esta función no es sobreyectiva, ¿por qué? Porque desde el 0 para abajo no hay gráfica. No hay gráfica, no hay elementos de la y que estén asociados a algún elemento del dominio. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Pero si yo redescribo el dominio, es decir, yo digo que el recorrido de la función es desde el 0 al infinito positivo, solo de esa forma puede decirse que sí es sobreyectiva. Esta función es sobreyectiva porque la gráfica recorre todo el eje y. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Como esta es inyectiva y sobreyectiva, es una función biyectiva. Esta función es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva también. Tenemos la función constante, es cuando todos los elementos del dominio tienen una misma imagen. En este caso, aquí tenemos el ejemplo de una función constante. El número 1 tiene la imagen igual que el número 2, que el número 3, que el número 4. Todos tienen una misma imagen. Bien, vamos a explicar brevemente este ejercicio. Vamos a analizar el comportamiento de esta función. Aquí tenemos una función lineal. Ya sabemos que la función son todos los números reales, el dominio, que la estudiamos. Podemos graficarla solamente hallando los puntos de corte con los ejes o puede ser construyendo una tabla de valores. Aquí tenemos la gráfica. Aquí lo que hice fue hallar los puntos de corte. Coloqué igual 0, f de x0, después el valor de x me da que el punto de corte con x es menos 2. Y en este caso, para el punto de corte con y, hago x igual a 0, me da que y es igual a 4, aquí está, y trazo mi gráfica. Esa es una forma de trazar, de representar gráficamente la función afín. El dominio son todos los números reales. Si yo también despejo el valor de y acá, el valor de x acá también, el recorrido son todos los números reales. Es una función biyectiva porque si yo paso la recta horizontal es inyectiva, es sobreyectiva porque recorre el eje y, además de eso es biyectiva. Es una función creciente porque mientras yo le doy valores positivos a x cada vez mayores voy a obtener valores más grandes en y. Y el punto de corte con los ejes cuando x vale menos 2 y vale 0 y cuando x vale 0 y vale 4. Esta es la primera parte, vamos con otro video para la segunda parte de esta sesión 6.